Hola César, ¿cómo estás? Hola Josep, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Un placer. Queríamos hablar de tu obra, de la intimidad, Ujú, y hemos visto que gran parte de tu obra está hecha en Tokio y que describes a la ciudad como un gran laboratorio. ujú. Me gustaría saber por qué gran parte de tu obra está hecha aquí en Tokio, qué significa para ti la ciudad y sobre todo qué quieres decir cuando Tokio es un laboratorio para ti. Sí, bueno, es cierto que la mayor parte de mi trabajo está hecho en Tokio, sobre todo desde 2007, y que, bueno, hay muchos autores que trabajan sobre un tema o prácticamente sobre un tema, ¿no? Pues en mi caso, digamos que he cogido tampoco es algo que haya decidido previamente, sino que surgió así, ¿no? La ciudad de Tokio como un escenario donde yo eh, encuentro ideas con las que trabajar de una manera mucho más fluida que en ningún otro sitio, ¿no? Y por eso el hecho de llamarla mi ciudad laboratorio, porque de alguna manera incluso diría que es un laboratorio de ideas, ¿no? Porque yo me lo he preguntado esto durante por qué Tokio se convierte, ¿no? Estando tan lejos de donde yo vivo, se convierte en el principal lugar donde yo elaboro los proyectos. Seguramente es porque donde todo me fluye más y me fluye más porque tengo la mente más tranquila, más calmada. O sea, no está generando muchos pensamientos innecesarios y entonces encuentro eh, temas que no son estrictamente, o sea, no es fotografía documental, o sea, yo no estoy documentando, aunque indirectamente es obvio que documento pues de la última década de esta ciudad, porque estoy haciendo trabajos, como te he dicho, desde 2007. La metodología que utilizo es eh, casi siempre, la intimidad es una excepción, casi siempre es capto las imágenes y después las dejo reposar un tiempo indeterminado para que, digamos, como el vino en una barrica, ¿no? Para que intervenga la intuición en el proceso de creación. Pablo Dors, en el libro La biografía del silencio, dice que hay que pensar menos y dejarse guiar por la intuición más, ¿no? Seguramente me funciona así. Van apareciendo temas sobre los que se mueven dentro de mí, que coinciden con cosas que veo allí. Esas imágenes me sirven de metáforas visuales para hablar de temas y por eso le llamo mi ciudad laboratorio, ¿no? Porque de alguna manera actúa como tal, ¿no? ¿Cuándo y sobre todo cómo surge este proyecto de la intimidad? El proyecto de la intimidad yo lo realizo en noviembre de 2010, aunque después he incorporado más imágenes en posteriores viajes que he hecho. El proyecto surge después de una experiencia en los años previos, en 2007, 2008, 2009, que yo estoy en Tokio en periodos de un mes, 2 meses, depende del año, desarrollando dos proyectos, Hashimoto y Kagami. Y entonces experimenté un respeto por el espacio privado a nivel, a nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual, si quieres también, que no había vivido antes, ¿no? Pero que de alguna manera sí que lo había imaginado o lo había deseado, ¿no? Es decir, que esto pudiera existir. Entonces, bueno, me encuentro en Japón, me encuentro en Tokio, en concreto, una ciudad, una metrópolis descomunal y con una sensación de paz, de que nadie me entra, de que nadie sin permiso entra en mi espacio. No tiene que ver nada con soledad, porque hice muchos amigos ya entonces que mantengo, o sea, no me sentí solo, simplemente era que no me invadían el espacio privado, ¿no? Que era algo que en Occidente es el pan de cada día, ¿no? Que seguramente a mucha gente no le importa, a mí sí, ¿no? Y entonces era como, ostras, yo quiero hablar de esto, ¿no? Yo quiero expresar esto de la manera que yo me expreso mejor, que es con imágenes, ¿no? Entonces, es cuando ideé este proyecto. Te decía antes que es un poco diferente porque en cuanto al proceso creativo, porque este proyecto lo hago gracias a una beca
del CONCA. Entonces yo tengo que presentar un proyecto, conceptualizarlo, explicar la idea, el título. Entonces todo ese proceso de conceptualización, el título de los proyectos, casi siempre viene después. O a veces viene parte de eso durante el proceso, pero no antes, ¿no? En este caso lo hago antes, seguramente lo hago antes porque, ya te digo, es una experiencia de 3 años que ahí se va a fuego lento, se va fraguando, ¿no? Intimidad y Tokio podría parecer un oxímoron, ¿no? Sí, sí, claro. Sobre todo si no has estado y solo tienes en la mente las imágenes que suelen mostrar de los metros abarrotados, gente empujando, ¿no?, en el metro para que o autopistas urbanas o bueno, las estaciones de, no sé, de Shinjuku, ¿no?, en la que pasan 3,5 millones, 4,5 millones o 4 millones de personas al día. Posiblemente, claro, ¿cómo vas a relacionar eso con intimidad, ¿no? Pero precisamente la sorpresa que tuve la primera vez que fui a Tokio, o que estuve un tiempo, porque la primera vez fue una visita rápida, pero cuando ya estuve un tiempo, la primera sorpresa, que fue cuando fui a hacer el Hashimoto en 2007, fue precisamente encontrarme que gran parte de esta gran ciudad hay muchos remansos de paz. O sea, que tú tienes una vía principal, pero las calles adyacentes hay silencio, hay tranquilidad. De hecho, yo lo relaciono Tokio, curiosamente, con el silencio. Unas fotografías que hice el año pasado y estoy trabajando un año después, que es un poco lo que te decía antes, tiene que ver con el silencio. O sea, estamos ante otro oxímoron, ¿no? Porque Tokio, según cómo, es muy ruidosa, pero sí, también hay mucho silencio, ¿no? Sí, es lo que te iba a preguntar, que qué encontrabas de íntimo en el espacio público de Japón, pero es cierto que saliendo de las vías principales se encuentran remansos de paz, como dices Sí, bien. sí, es que hay muchos sitios y en muchos barrios, porque una de las cosas que me ha gustado, yo he estado muchísimas veces en Tokio, o sea, en total, ahora no recuerdo, igual 12, 13, pero más de un año si sumara todas las veces que he estado, y una de las cosas que siempre he querido hacer es moverme por muchos barrios. O sea, he estado alojado en sitios diferentes, en muchos barrios diferentes. Me ha gustado moverme y ver los diferentes Tokios, ¿no? Y siempre hay una cosa que es común, que es esta sensación, ¿no?, de tranquilidad, de paz, de respeto, porque, a ver, sobre todo el centro, digamos, el punto central del proyecto este es la idea del respeto. O sea, el respeto a los demás, visto como el respeto, como te decía yo, la intimidad. A ver, la intimidad es un título que le pongo al proyecto y no tiene exactamente que ver con lo que tenemos como definición de intimidad o de íntimo, ¿no? Sobre todo tiene que ver con el respeto también a ese espacio que te decía, privado, un espacio físico, un espacio mental o un espacio incluso espiritual, ¿no? O sea, los pensamientos, los sentimientos y el espacio físico. El respeto por ese espacio que se da se da en Japón, pero se da en Tokio, y en Tokio es donde no te esperas a lo mejor que se dé, ¿no? Es el centro del trabajo, ¿no? Este concepto de respeto por los demás que has percibido aquí, ¿lo has sentido en algún otro lugar? Lo he percibido en personas, en muchos lugares, pero no conozco ningún lugar. No quiere decir que no exista, simplemente que yo no he conocido ningún lugar en el cual haya ese respeto por los otros miembros de la sociedad como en Japón, ¿no? Es cierto que tiene mucho que ver con la idea del nosotros, ¿no?, por delante del yo. Y que eso está, ¿no?, incrustado, digamos, en el modo de ser, en su día a día, en su concepto, ¿no?, de sociedad, ¿no? Siempre hay un
una idea del grupo por delante de la individualidad, ¿no? Que propicia que haya este respeto, ¿no? Perdón, ¿qué significa para ti la intimidad y cómo crees que se percibe aquí en Japón y en Occidente? No es un concepto como tal que exista, ¿no? La intimidad, sino que es el título que le doy yo y tiene relación con lo que ya te dije del respeto, o sea, del espacio privado a nivel físico, mental, espiritual, ¿no? Me repito otra vez. Y el respeto por ese espacio. A ver, en Japón esto se hace, pero no es porque haya ese concepto en sí mismo, ¿no? Y en Occidente, o si hablamos de España, yo creo que tal como lo he planteado yo, no existe como tal. O sea, de hecho, lo que yo hablaba antes de la invasión del espacio privado no es visto como una invasión. Es visto muchas veces como algo normal. ¿Crees que esta pandemia que hemos sufrido y que estamos sufriendo aún hará reflexionar sobre este concepto en España y en Japón? A ver, en España me preguntas sobre, o sea, sobre el respeto hacia los demás, ¿no? Entiendo. Sí, No tanto exacto. sobre la intimidad, sino sobre, ¿sabes? Porque yo Sí. digamos que articulo todo el discurso de este trabajo respecto a eso, ¿no? Que el respeto hacia el espacio privado, este espacio que yo he llamado la intimidad, pues es algo que debería ser posible en cualquier sociedad que lo viera como un bien común, ¿no? Entonces, claro, es un tema, es un tema nuevo, o sea, es algo nuevo, o sea, de golpe la gente está llevando mascarillas por la calle, casi todo el mundo aquí, y está empezando a entender lo que pues en Japón ya hace mucho tiempo que hacen, que es que las llevan para proteger a los demás, no a uno mismo, sino que es un tema de protección comunitaria. O sea, y claro, entrar en esa idea de golpe no es fácil. O sea, esto es... Tampoco puedes exigir que cambie tan rápido, ¿no? Entonces, tú me preguntas si puede cambiar, ¿no? Depende. Yo creo que depende de lo que dure la situación esta. Porque las cosas cambian cuando, digamos, estamos muy cerca del precipicio, ¿no? Lo cual no es deseable que cambiara porque estemos muy cerca de una situación muy compleja, o cambia porque va calando poco a poco y entonces hay una masa crítica suficiente de personas que hacen un cambio y provocan un cambio de paradigma. Entonces, bueno, si dura mucho esta situación, sin que se agrave, ¿no? Sino que, porque entonces también podía cambiar, pero ya digo, entonces no es deseable, ¿no? Pues quizás sí que haya, pero pienso que es un tema que vendrá con el tiempo. En cuanto a Japón, si nos centramos en el tema del respeto bueno, no creo que afecte mucho, que cambie mucho de cómo están ahora, ¿no? De hecho, y además creo que lo escribiste en un artículo, ¿no? Precisamente que una de las explicaciones que se daba de por qué no había afectado tanto era porque ellos ya tienen incorporadas unas costumbres como el uso de la mascarilla, como el saludo a distancia, no tocarse, como la limpieza exhaustiva propia y también de los espacios públicos, o sea, una serie de medidas que se están implementando en el resto del mundo, ¿no? De distancia, manos y mascarilla, y la sociedad japonesa lo tiene. Hablando de mascarillas, en la exposición muestras una pieza de videoarte que se titula, si no he equivocado, Mask. ¿Qué puedes explicarnos
sobre Sí. este vídeo y forma parte exactamente de este proyecto de la intimidad. No forma parte. Es del mismo año, es de 2010. Formaba parte de un proyecto que se llama Kagami, que es espejo en japonés, y que interpela sobre el concepto de identidad. ¿Es algo inamovible o es algo variable en función del tiempo, del espacio, ¿no? O sea, yo me lo preguntaba si mi identidad cambiaba cuando yo estaba en Japón, ¿no? Por ejemplo. Y todo el trabajo, por eso se llama Kagami, porque es como las obras que yo presenté eran como espejos. O sea, yo me veía a través de la ciudad, de personas, ¿no? Había 2 piezas de vídeo y una de ellas era Mask. Y en este caso se incluyó, Miwa me propuso incluirla en la exposición con muy buen criterio, porque, claro, está también muy conectada con el momento actual, ¿no? O sea, esto es del 2010, en 2009. O sea, ¿quién iba a pensar? Porque claro, ¿cómo se veía las mascarillas desde España, ¿no? Como algo extraño, ¿no? ¿Quién iba a pensar que ahora por la calle, en práctica toda España, o sea, en Barcelona, donde estoy yo, está todo el mundo con mascarilla por la calle? Entonces, ¿quién iba a pensar, ¿no? Que esto iba a suceder? Sí. En Nadie. toda Europa y en todo el mundo, ¿no? Bueno, Casi. en todo el mundo, quiero decir que bueno, pues yo con este vídeo lo que de una manera diferente porque complementaban a las fotografías, lo que era mostrar cómo 2 chicas japonesas con una mascarilla miraban fijamente a la cámara, básicamente, había otros momentos, pero miraban fijamente a la cámara, porque la identidad se concentraba en la mirada, pero que es donde ahora se concentra, o sea, ahora ya han explicado muchos casos, ¿no? De cuando la gente está en el hospital, ¿no? Que era la mirada, ¿no? Con la única persona que podía entrar, que era el enfermero o enfermera, el médico. Entonces, bueno, sí, es curioso que esos 10 años después, ¿no? Que tanto la intimidad como este vídeo, ¿no? Conecten tanto con el momento actual, ¿no? La exposición que podemos ver ha sido concebida para verse en línea, en la intimidad, por decirlo de alguna manera. Sí. ¿Pensaste en algún momento que cuando iniciaste este proyecto hace 10 años que se exhibiría en línea? No lo pensé. O sea, no, pero no había caído en esto que has dicho que me ha gustado mucho, para verla en la intimidad. O sea, es como, es cierto. No había caído, no lo había pensado. Es que mm, yo creo que, pues bueno, ahora Un es casi momento algo ideal. normal. Es casi algo normal, ¿no? El tema porque están habiendo muchas cosas que si no las haces en línea no las haces, ¿no? Entonces, lo que no puedes es no hacer nada, ¿no? Pero Sí, no, sí. que va, no lo pensé, no cruzó el Además es un pensamiento momento ideal nunca. para hacer... Perdón. Que no cruzó el pensamiento nunca por mi cabeza, yo no lo recuerdo, ¿no? Decir, bueno, una exposición online, bueno, no sé, como que Además se ha podía haber hecho, coincidido... ¿no? Se podía haber Sí, hecho, sí, sí. pero no. Sí, sí, ¿no? Y además el tema, la temática invita a pensar, cosa que hace que sea una exposición ideal, ¿no? Para poder hacer este tipo de reflexiones. Sí, es lo que te decía, es curioso, ¿no? Que yo cuando hice este trabajo y cuando lo presenté y cuando lo he expuesto en varios países y no siempre el concepto que yo he querido transmitir, que bueno, tú cuando tú muestras una cosa, transmites una idea, después no puedes pretender que todo el mundo te lo compre, ¿no? O sea, eso es así, evidentemente. Pero se confundía muchas veces, o se leía, mejor dicho, más que confundir. Prefiero, porque al final cada uno tiene su libertad de interpretar, ¿no? Se leía como algo relacionado con la soledad. Claro, veías una Mm. persona, hay imágenes de una persona en un espacio, está sola,
y se veía relacionado con la soledad. O hay una obra que hay un grupo de gente en Midtown, en Tokio, que están sentados en tal como me los encontré, porque eso sí que es algo que en todo mi trabajo yo no intervengo. O sea, yo lo que me encuentro, imágenes que me encuentro, pues me sirven para lo que quiero contar, pero no modifico nada, no me interesa, ¿no? Entonces me encontré un grupo de personas sentadas y, o sea, no había ni dos personas juntas, eran todos en mesas separadas, personas muy separadas de las otras, ¿no? Y parece como extraña la escena, ¿no? Pero es que en Japón sucede esto. Cuando tú estás en un bar o en una terraza, si viene alguien y se sentará en el sitio más alejado a ti para no molestar. Y cuando llegue Sí. otro, se sentará en el sitio más alejado de los otros dos. Y así se va construyendo que la gente se va sentando, ocupando el espacio para no invadir el espacio de los demás. Es que volvemos a esta idea, ¿no? Que aquí pasa lo contrario, ¿no? Yo he encontrado, estás en un bar escribiendo y el bar casi no hay nadie o no hay nadie y vienen cuatro personas y se sientan en la mesa de al lado y se pueden hablar fuerte, ¿no? Y dices, ostras, ¿que no había más espacio en todo el bar o qué, no? Pues bueno, eh, esta idea que muchas veces había cosas que se veía como soledad, ahora yo creo que no tanto. O sea, ahora se lee de otra manera el proyecto. Lo que intento es hablar de este respeto, pero de diferentes ángulos. Como te decía, no puedo pretender que se entienda todo tal como yo lo planteo, pero sí que lo que busco es esto, ¿no? Hay una obra que se ve un trípode con dos cámaras de medio formato arriba, un teléfono móvil colgando, una maleta con el resto del equipo fotográfico, supongo, al lado, y una silla vacía. Y están en un templo. Creo que es Meiji Jingu. Y seguramente sería que estaban fotografiando una boda. Bien, cuando yo hice la fotografía de esa escena, no había nadie. Pero no es que no había nadie allí, no había nadie alrededor de todo lo que alcanzaba mi vista. Para mí eso es intimidad, o sea, el concepto de intimidad que yo estoy hablando. O sea, el saber que nadie va a robar nada de eso, que nadie va a vandalizar esos objetos que no son tuyos, ¿no? O sea, ese respeto por lo ajeno también, o sea, es el ejemplo de intimidad, ¿no? Entonces, yo creo que seguramente esta imagen a lo mejor no tanto, pero las otras que se relacionaban más con la soledad, ¿no? Claro, lo relacionas siempre depende de tu experiencia, depende de tu cultura, ¿no? Pues ahora no se ven tanto así, ¿no? Es que si hay una persona que está sola o está un poco separada de los demás, como el tema de la distancia física ya se está incorporando, ¿no? De, oye, respeta mi espacio y tal, yo creo que ahora se está leyendo de otra manera, ¿no? Sí, 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 sí. Tengo entendido que formas parte del proyecto internacional Tokyo Ga desde el 2011 y eres el único español. Explícanos un poco en qué consiste este proyecto. Vale. Bueno, yo formo parte desde 2012, que es cuando me invitaron. El proyecto empezó en 2011. Empezó con posterioridad al tsunami y entonces la comisaria Naoko Ota creó este proyecto mmm, centrado en la ciudad de Tokio. Tokio Ga es imagen de Tokio y entonces lo que quería era que a través de la visión de 100 fotógrafos internacionales, la mayoría son japoneses, entre los cuales hay pues, los grandes nombres de la fotografía japonesa, como Daido Moriyama o Shomei Tomatsu o Eiko Hosoe, pues que a través de la visión de 100 fotógrafos sobre la ciudad de Tokio, o sea, fotógrafos que estuvieran trabajando sobre la ciudad de Tokio, eso pudiera conectar a los propios ciudadanos, porque ella consideraba que estaban como algo desconectados de su propia ciudad, ¿no? Porque evidentemente es una ciudad que todo va muy deprisa, ¿no? Y entonces era utilizar la fotografía para conectar otra vez con tu propio espacio donde estás viviendo, ¿no?
Este proyecto se ha estado exponiendo en diferentes... Bueno, se han hecho pequeñas exposiciones en Tokio, en Osaka, se ha expuesto en Nueva York, parte del proyecto. Por ejemplo, en Nueva York fue antes de que yo estuviera, fue en 2011, creo. Se expuso el año pasado en Berlín, el anterior en París, y entonces este año iba a haber la gran exposición en el mes de mayo en el Museo Bunkamura, que pues, obviamente por la pandemia pues se pospuso, ¿no? Y que ahora en principio está previsto que se haga en octubre, ¿no? Y sí, soy el único español en este proyecto. Y además de la intimidad, ¿tienes otros proyectos hechos en Tokio o en Japón en general? Sí, sí, sí. Tengo bastante de proyectos porque la mayor parte de mi obra está hecha ahí, ¿no? Sí, en Tokio hay 4 que son, por orden cronológico, es Hashimoto, Kagami, La Intimidad y después Tokyo Blur, que también se convierte en un libro, Tokyo Blur. Después hay un proyecto que eso es también una excepción porque tiene que ver más eso es fotografía documental, eso sí que es fotografía documental, que es algo que no he explorado tanto, o sea, pero que está hecho en Kobe y en Himeji, y que es sobre la ceremonia de mayoría de edad, el Seijin no Hi. Y como te decía, hay un quinto proyecto, que es el que estoy trabajando ahora mismo. No sé exactamente cuándo lo mostraré, porque esto yo lo tomo con cierta calma, ¿no? Que te decía, necesito no forzar el proceso que tiene que ver con el silencio. Posiblemente se llame así, no lo sé, aún no tengo claro. Y vuelva a estar centrado en Tokio. Y será en blanco y negro también, como Tokyo Blur, como el último, porque es algo que yo voy alternando. No tengo tampoco ninguna preferencia por blanco y negro colores en función de las imágenes o el tema que también me pide que sea de una manera o de otra, ¿no? Y bueno, pues entonces pronto te volveremos a tener aquí, me imagino. Bueno, pronto igual tenéis mis obras en el Museo Bunkamura. Yo, ojalá, pero no lo sé. Si es en octubre, está complicado, porque no sé si habrá cambiado todo tanto. Ahora, de momento, no puedo entrar en Japón. Y como la cosa se está empezando a complicar por aquí y allí, creo que un poco también, pues no lo sé. Cruzaremos los dedos, a ver. Pero mis obras sí. Cruzaremos los dedos. Mis obras estarán allí. Si se hace finalmente en octubre, estarán allí. Físicamente, en este caso. Pues cruzaremos los dedos y esperamos verte pronto por aquí personalmente. Muchísimas gracias, César Ordóñez, y muchísima suerte con la exposición. Muchas gracias, Josep. Un abrazo. Un abrazo.